Buenos días, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Buenos días, Buenos días. Hoy vamos a continuar. Una pregunta que me preguntaron que si la clase era asincrónica. ¿Alguna razón por la que pudiera ser asincrónica? Digo yo. ¿Alguna notificación que les haya llegado que yo no tenga? ¿O no? Nadie sabe. Bueno, vamos a continuar con la práctica 5, que era la que estábamos trabajando hoy hace 8. Voy a abrir acá las instrucciones para que las tengamos a mano. ¿Alguna pregunta de lo que hicimos hasta el momento, la semana pasada? ¿De esta, no? Ok. Ya les voy a compartir la pantalla para que continuemos con el trabajo que teníamos. Okay. Pantalla. Acá. Listo. Entonces, aquí ya estamos viendo, este es el archivo, ¿verdad? Que dijimos que teníamos un archivo de texto, que era donde están los datos originales, que mencionamos que ese archivo de texto lo íbamos a dejar intacto. Lo que hicimos fue abrirlo desde Excel para tener esta plantilla y entonces vamos a trabajar con estos datos. Como les había mencionado, si eventualmente yo meto la pata, hago mal y cambio, no sé, todos los montos aquí de la columna D de los débitos, que es lo que ocupamos, tan sencillo como que volvemos a abrir el archivo de texto, copiamos los valores originales y los pegamos en este archivo. Entonces ya eso nos ayuda a siempre mantener los datos de origen correctos, tal como nos lo entregaron, ¿verdad? Eso es lo que tratamos de hacer siempre, que no se les olvide. Entonces, lo que nos decía la práctica, ¿verdad? Es que por aquí veníamos, ¿verdad? Que teníamos que hacer establecer los requerimientos de información, analizar la estructura de datos, eso ya lo habíamos visto, y habíamos diseñado el algoritmo. El algoritmo con el cual nosotros íbamos a trasladar, no, en realidad copiar las transacciones que estuvieran en ese archivo original que fueran de alguna de estas categorías: servicios médicos, administrativos, contabilidad pública o privada y las comisiones simple. Cualquier cosa que no era eso, entonces no lo íbamos a copiar, simplemente lo ignoramos y continuamos con la siguiente fila. Para eso habíamos construido este algoritmo, ya les enseño que está acá. Ya, el tamaño un poquito, ¿verdad? Y habíamos llegado hasta el punto, me parece, en el que estábamos estableciendo las categorías, que es este condicional. Que para ese condicional lo que estábamos haciendo era, pues, buscando los textos, según la descripción que nos dieron las indicaciones, estos textos dentro de la descripción de la transacción. ¿Sí? Dicen que no me quieren. Ve que párale, voy a decir. Perdón, están con un micrófono ahí abierto. Ok, y gracias. Entonces, esto era lo que teníamos, que para efecto nuestro lo hicimos acá. Ya les abro el Visual Basic. Con esto que tenemos acá. Entonces, abríamos el archivo de resultados, que esta es una de las cosas, digamos, relativamente nuevas, ¿verdad? Donde tenemos una variable tipo workbook, donde abrimos este archivo y entonces queda copiado todo lo que tiene el archivo en esta variable de memoria. Entonces, nosotros trabajamos dentro de la variable de memoria. Cuando le demos este save, pues entonces ya queda grabado en el disco, en el archivo que es este que está acá. Entonces, utilizábamos pues esa variable, ¿verdad? Hacemos la apertura, aquí buscamos la fila donde tenemos que escribir, que es la última con datos más 1, y por acá, pues entonces lo que hacemos es, la primera parte que les dije, es identificar mediante el uso de la función inString si dentro de este texto, que es el primer parámetro, se encuentra este texto. Recordando que lo que devuelve la función inString es una posición. Cuando es 0, significa que no lo encontró. Si es diferente de 0, es que sí lo encontró el texto. Así que por eso es que hacemos esta comparación con que sea diferente de 0. No nos interesa en este punto la posición en la que encontró el texto, solo si lo encontró o no lo encontró. Por eso no hacemos nada más que verificar si es diferente de 0. Tenemos entonces una condición, en este caso con un OR, porque tenemos la condición de doctor o doctora,
para esta misma categoría, que dijimos que se puede hacer en una condición aparte, pero lo hicimos de esta forma, y otra condición para cada una de las otras categorías. Si no es ninguna de las que queríamos, le íbamos a poner el texto ninguna en categoría. ¿Okay? Eso era lo que teníamos hecho. Entonces, así que revisamos la categoría a partir de lo que tenemos en la descripción, según el algoritmo que tenemos acá. Ahora tenemos que venir a fijarnos si la categoría, lo que estaba marcado aquí en amarillo eran las variables de memoria, ¿verdad? Si la categoría es diferente de ninguna, ninguna que pusimos aquí, entonces vamos a copiar los valores, los vamos a escribir en el archivo destino y nos devolvemos aquí para revisar la siguiente transacción. Si fuera igual a ninguna, no tiene que hacer nada. Entonces, para esto, nos venimos acá y ponemos así, y categoría, que es igual a ninguna. ¿Ven? Y aquí vamos a poner todas las instrucciones. Primero, copiamos valores en variables de memoria. Es la primera parte. ¿Okay? ¿Qué es lo que tenemos que copiar? Bueno, todo lo que nos dijeron ahí. Perdón. Porque igual, ¿no sería que si es diferente de ninguna? No, no, no. Si es... Ay, perdón, sí, tienes razón. Gracias. Sí, tienes razón, sí es diferente de ninguna. Gracias. Era para ver si estaban poniendo atención, digo yo. Entonces, acá lo vemos aquí. Estas son las variables que íbamos a copiar. Dijimos que la fecha, que es lo que tenemos en la columna A. Entonces, recordamos que esto, aquí como está, ¿verdad? Ya está dado como un valor de fecha, porque nosotros cuando hicimos la división del texto en columnas, pusimos que esta columna iba a ser una fecha. Entonces, por aquí ya no tendríamos problema con asignarlo a una variable de tipo fecha. Perdón, es que aquí estoy ingresando gente y todo. Entonces, aquí la variable es esta, fecha as date. Entonces, como la vamos a copiar en la variable, ponemos fecha, va a ser igual a lo que tengamos en la columna A con el trim de fila. ¿Verdad? Ahí lo tenemos. Después, teníamos la descripción, que es lo que está en la columna B, que esta viene para esta variable de memoria, que es de tipo texto. Entonces, aquí la ponemos. Descripción. Y así seguimos con todas las que necesitamos. Vamos a poner acá en la C, tengo la referencia. Se llamaba referencia, sí. Después en la D está el monto, donde el monto, aquí, también lo tenemos como un número, porque así lo hicimos. Acuérdense que esto lo tenemos así porque le pusimos ese formato al hacer la división del texto en columnas. El archivo original es de texto, entonces, si no le ponemos ese formato a la hora de hacer la división, a la hora de abrir el archivo en realidad, va a mantenerlo como si fuera un texto. Por eso es que tenemos que tener ese cuidado desde el principio, porque si no, aquí habría que venir a ver el asunto de los decimales, aquí habría que darle el formato correcto. Entonces, en la D vamos a poner el monto. Digo, el monto en la D. Entonces, aquí ponemos monto, me parece que era. Sí. Después tenemos el tipo que está en la columna H, que el tipo es esta variable string. Tenemos la sucursal que está en la J, que también es un tipo string. Y después tenemos el periodo, que el periodo lo íbamos a sacar con la fecha. Acuérdense que entonces teníamos, ¿verdad? La variable que es de tipo texto
y vamos a obtener el año y tenemos que ver cuál es el mes. Pero nos decía, si recuerdo bien, en las instrucciones que tenía que ser con 2 dígitos. Sí, con 2 dígitos el mes. Entonces, ya en la variable fecha tenemos la fecha, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a decir, bueno, si el mes de la fecha es menor o igual a 9, entonces a la variable periodo le vamos a asignar el year, ¿verdad? De lo que es fecha. Este es un texto, me lo va a convertir en un texto y ya viene con 4 dígitos. A eso le vamos a concatenar el 0, perdón, el guión, el 0, y a eso le vamos a concatenar el mes de esa fecha. Si el mes fuera 10, 11 o 12, entonces, más bien, el periodo va a ser igual al año de la fecha, y eso lo concateno con el mes, que ya sabemos que es de 2 dígitos, de la fecha. Y ahí ya tengo el periodo. ¿Okay? Ya con eso tengo copiados todos los valores. Vamos de nuevo acá. Entonces, ahora me tengo que ir al archivo de resultados y ahora voy a escribir en estas columnas esos valores que ya tengo allá. Ahora hay que recordar que como voy a escribir en el archivo de resultados, ya no voy a utilizar, no voy a utilizar la variable fila para escribir. Yo voy a escribir en la fila escritura, que es la que yo calculé cuál es la primera fila vacía que tenemos en el archivo donde vamos a dejar los resultados. Son diferentes valores, por eso tienen que tener muy claro cuál usar en qué momento. Entonces, nos vamos a pasar al archivo de resultados. Vamos a poner aquí, activar, archivo con resultados y escribir la transacción. Aquí acuérdense que estamos escribiendo una sola transacción. Entonces, yo vuelvo a decir, este era archivo resultados. Lo activo para que sea el archivo que está pues activo, ¿verdad? Y acá voy a venir y voy a decir, ok, en la celda A, con el trim de fila escritura, voy a escribir y ahí empezamos a copiar, perdón, era acá, la fecha. Ok. En la B, voy a copiar todo esto. Bueno, voy a escribirlo aquí primero. Vamos a escribir el periodo. Es la forma en la que viene dado eso. Voy a copiar todo esto. En la C vamos a escribir la descripción. En la D, la categoría. En la E, el monto. En F, la referencia. En G, el tipo. Y en H, la sucursal. Aquí ya lo escribí en este nuevo archivo. Ahora voy a incrementar fila escritura para que la siguiente transacción que voy a escribir no lo escriba encima de esta. Entonces acuérdense que lo dejamos así, fila escritura más 1, ¿verdad? Mantengo el valor de ahora y a eso le sumo 1 y va a ser el nuevo resultado. Ya ahí entonces está copiado en la variable de memoria que tiene este archivo, que es archivo resultados. Ahora vuelvo a activar el archivo de datos, que es de donde estoy leyendo las transacciones. Entonces, le voy a poner, como es este archivo donde está la macro, thisworkbook.activate.
Ya con eso, ¿verdad? Termino este if, que es el de si la categoría era diferente de ninguna. Al terminar este if, llega al next. Entonces incrementa el valor de fila y sigue leyendo del archivo donde están los datos iniciales. Para la siguiente fila vuelve a revisar la categoría y dependiendo del resultado que tenga, pues entonces escribe o no escribe. Aquí habíamos puesto, ¿verdad? Que les dije, cuando abramos un archivo, aquí, lo tenemos en una variable de memoria, siempre acordarse de salvar, bueno, por lo menos de cerrar el archivo, de que no quede ahí abierto. Entonces, estas son estas instrucciones que tenemos acá, que son estas de aquí, que eso ya está fuera del next, fuera del ciclo. Ya es cuando termina el ciclo, ya leyó todo, lo hacemos. Y por último me dicen que el mensaje de finalización al usuario para que el usuario sepa que ya se copiaron. Entonces aquí ponemos el message box, transacciones. Y listo. ¿Preguntas acá? ¿No? Entonces, si quieren podemos ejecutarlo desde acá. También podríamos decir, no, vamos a ponerlo aquí más bien, ¿verdad? Donde yo voy a copiar entonces los datos después y aquí podría poner el botoncito ¿verdad? Por acá, donde lo asigno con la macro. Y aquí puedo poner copiar transacciones. Y listo. ¿Ok? Entonces, el archivo, yo lo tengo, perdón, no está acá, sino que está aquí en grupos, acá, en esta. Aquí es donde yo estoy trabajando. Este es mi archivo, vean, es el que acabo de salvar, ahora a las 7:16, ¿verdad? Aquí tengo el archivo de datos, el texto, y aquí está el archivo original, donde vamos a dejar los resultados. Que acuérdense que lo único que tenía en este momento es esto, los encabezados, no tiene absolutamente nada más. Entonces voy a cerrarlo y vamos a ejecutar esto. Ay, detalle, aquí es month. Estaba pensando en el mes. Ok, vamos de nuevo a ejecutar esto. Ahí, todo eso que se ve, ¿verdad? De que cambia, se apaga y se enciende la pantalla, es porque está cambiando el archivo. Y como mantiene la pantalla actualizada, donde va cambiando el archivo, trata de ir a la misma velocidad. Obviamente, eso no se termina de lograr, ¿verdad? Porque es mucho más rápida la ejecución que lo que es la actualización de la pantalla. Después vamos a ver una forma donde nosotros podemos bloquear esa actualización para que no se vea así. Ahí está, transacciones copiadas exitosamente. Para ir a verificar, pues entonces tenemos que ir a abrir el archivo resultante, que es este de análisis de datos, donde aquí tenemos entonces las transacciones. ¿Ven? Todas con la categoría que pusimos, todas con la fecha. Aquí están los periodos calculados correctamente. Ay, mira, aquí se me olvidó poner el guión. Otro detallito. Aquí tenemos que poner el guión. Y eso, para que ya queden todos igual. Pero bueno, esos son detallitos, digamos. Ejecútenlo, los que puedan, ¿verdad? Y me avisan si tienen algo. Traten, si les genera algún error, de encontrar ustedes primero el error. Y si no lo encuentran, pues entonces con mucho gusto yo les ayudo. Pero la idea es que vayan poniendo en práctica el tema que vimos de depuración de errores. Que ustedes vean, este error, bueno, es tal cosa, que no puse esto, que no puse el otro, que me faltó aquí, me faltó allá. ¿Ok? Ya para terminar esta práctica, más bien la terminamos bien rápido, nos dice, bueno, ¿qué es lo que teníamos que hacer?
de generar las tablas y gráficos dinámicos. Ese es el objetivo de haber hecho todo esto, es tener la información para generar todo. Entonces nos vamos a devolver a la parte donde nos decía qué es lo que se quiere ver en esas tablas y gráficos dinámicos, que esto está por acá, ¿verdad? Dice, genere tablas y gráficos dinámicos que permitan visualizar la suma total de pagos por categoría, periodo y tipo de transacción con opción de poder visualizar los datos por alguna o todas las sucursales. Entonces, aquí es donde nosotros decimos, bueno, necesitamos identificar primero cuáles son los valores que va a tener la tabla dinámica, que como ahí me dice que es la suma total, pues entonces es la columna de montos. Necesitamos incluir como datos las categorías, el periodo y el tipo de transacción. Y adicionalmente vamos a tener un filtro que van a ser las sucursales. ¿Por qué el filtro? Porque tengo la opción de poder visualizarlas todas o escoger solo una de las sucursales. Entonces, siempre que tenemos algo así, pues recordar que eso sería el filtro. Entonces, nos venimos a este resultado y aquí vamos a insertar la tabla dinámica. Nosotros vamos a decir, bueno, es esto. No lo vamos a hacer en una nueva hoja, sino en esta que ya existe. La vamos a poner como por acá. Y le vamos a dar a aceptar. No estoy haciéndolo en una hoja nueva, por lo que dijimos antes, que íbamos a trabajarla en esta misma hoja. Y entonces en la macro no es necesario activar la hoja. Me parece que lo dejamos así, o si lo habíamos puesto. Sí, habíamos dicho que... Profe, No, sí, una sí lo pregunta. tenemos activado. Sí lo tenemos activo, entonces podemos hacerlo en otra hoja. Perdón, ¿me decías? Sí, profe, pero no era que no podíamos editar el archivo de Excel, ni hacer nada. O esto sí podemos hacerlo, No, pero digamos. esto sí porque es lo que nos están pidiendo. Ah, Lo que ok, podemos ok. cambiar es la estructura, como decirle aquí voy a meter más columnas, o como decir que este iba a ser un XLSM. Pero los resultados iban acá. Ok, entonces aquí, bueno, tenemos la tabla dinámica que me tomó mal los datos. Porque me tomó hasta los encabezados. Voy a quitarlo de acá más bien para tomar desde la A3, ¿ok? Entonces aquí la tabla dinámica, en vez de la A1, vamos a tomar de la A3 para que no me tome esos encabezados generales. Que empiece a tomar desde aquí, que es donde tengo el nombre de cada uno de los campos, y de ahí hasta donde termine. Vamos a poner entonces la nueva hoja de cálculo, porque sí estamos activando la de detalle de datos para escribir. Y entonces, la fila, perdón, va de nuevo. No me fijé en la columna que estaba. Vamos a ver aquí, insertar hasta la H. De la A3 así. Desde la A3 hasta la H. Fíjense bien en esto, para que no les pase lo que me está pasando. Entonces, de la A3 hasta la H, porque son todas las columnas. Ahora sí. Entonces dijimos que el monto es el valor, es lo que queremos analizar, así que lo pasamos a los valores y es la suma de todos ellos, así que esa es la función correcta. Además, decía por acá, categoría, periodo y tipo de transacción, ¿verdad? Entonces yo ahí esto los escojo, los pongo categoría, no sé, periodo, por acá y tipo de transacción. Ahí después lo acomodamos bien. Y después la sucursal. Estos son los valores que nos están solicitando. Entonces por aquí yo puedo decir, venir aquí a ver qué me sirve más de todo lo que tenga. Qué curioso, no hay servicios administrativos que sí debería haber. Fijémonos un momento en este.
Licta Montero. Aquí tengo uno. Déjenme ver por qué no lo está generando. Ay, vean, por este espacio. ¿Ven? Detallitos, detallitos. Igual contabilidad pública. Debe ser que está sin espacio. Vamos a volverlo a generar. Estos detalles, vean que hacen una gran diferencia, que no me había encontrado ninguno de esos. Solo para revisar, donde dice conta, sí está sin espacios, ¿ven? Donde dice conta, está sin espacios. Entonces, lo que vamos a hacer es que, para no caerle encima todo esto, ¿verdad? Vamos a borrar estos datos y los vamos a volver a generar. Salvamos este archivo, cerramos. Vean que ahí es donde les digo que uno tiene que fijarse, ¿verdad? Y cuando lo puse no me fijé que no tenía los espacios y hace la diferencia entre que funcione o que no funcione completamente. Y vean que este es un error de procesamiento, ¿verdad? Se va así el resumen, se va así la tabla dinámica y estamos dejando de registrar algunas transacciones. Entonces vamos a volverlo a hacer. Vamos a abrir de nuevo el archivo. Ahora sí, aquí tengo administrativos, ahora sí, ¿verdad? Y tengo contabilidad pública y contabilidad privada. Ok, ahora sí está bien. Entonces va de nuevo, vamos a hacer la tabla dinámica. Bueno, la tabla dinámica, lo que necesito es verificar hasta dónde llega y puedo actualizar la otra. Llega hasta la fila, en este caso, la 114. Entonces, puedo decirle a esto, sí, Valeria. Profe, una consulta. Al inicio, ¿cómo fue que habíamos copiado los datos, digamos, de notas aquí al Excel? Era abriendo el archivo de notas, nada más. No, desde Excel abrías el archivo de texto y separabas los datos y entonces ya te lo presenta en las columnas en la misma matriz y ya con eso. Gracias. Aquí vamos a ver la tabla dinámica. Por acá. Es que aquí este menú del Zoom me esconde otros. Aquí tengo la tabla dinámica, donde yo aquí, por acá, puedo cambiar el origen de datos para que llegue a la fila 114. Y entonces ahora ya me salen todos estos datos. Aquí están todas las categorías. Y aquí es donde ya yo empiezo con la parte de qué me sirve más ver, ¿verdad? Yo podría decir, bueno, veamos más bien por periodo y categoría. Puede ser una forma. O tal vez yo digo, no, esto no me gusta, más bien prefiero ver la categoría y cada uno de los periodos. Y así tal vez le encuentro más sentido. Con las transacciones, vean que el tipo de transacción está por acá. Es la transacción 264. O eventualmente yo podría decir, no, más bien voy a poner aquí las categorías y voy a poner los tipos de transacción por periodo. Entonces ahí ya cada uno tiene que ver, dependiendo de cómo visualice mejor la información, ¿verdad? Cuál es la forma en la que la va a dejar. A mí me gustó más, por ejemplo, dejarlo como aquí. O podríamos probar otra. Por categoría, por periodo. Y ahí. Igual acuérdense que ya yo puedo venir y yo puedo decir, ok, esto, ¿cuál es el formato que quiero darle? Ustedes pueden venir acá,
cambiarlo. Quiero que sea moneda, colones, así, ajá. Entonces ya lo puedo poner acá. Puedo cambiar todas esas cosas ya y esto está a gusto. Este es el resultado que nos estaban pidiendo y ya lo tenemos ahí. ¿Preguntas? Voy a poner aquí la programación. Sí, Jimena. Profe, nada más una pregunta de las tablas dinámicas. Ajá. Si usted no nos especifica cómo las quiere, las podemos, ¿cómo se dice? Dejar a como nos gusta más. Ah, sí. De hecho, yo no les diría cómo la quiero, porque más bien se trata de que ustedes la armen. Ah, Sí. ok, perfecto. Muchas gracias. Un gusto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿podría poner la programación otra vez? Por favor. Claro. Es que, verás que estoy teniendo un problema, pero es a la hora de copiar, o sea, los está copiando en el mismo archivo. Y según yo sí estoy cambiando de archivo, pero no sé. Esto, Sí, eso sí lo tengo, por eso es que me parece raro. puedes compartir pantalla. Ya les voy a dar la opción. Listo, para ver. De hecho, por eso tuve que volver a copiar los datos, porque me borró todos los datos, de hecho. Vamos a Digamos, ver, abrís el archivo de resultados, ahí está bien, abrís, ajá, eso está bien. Activas este archivo y ahí revisas. Ujú. Activas, ok, ahí está bien, baja. Sí, para ver cómo los copió, dónde los copió. Aquí, No, para ver el archivo resultante. en realidad no me tiró nada. Ay, perdón. Em, Tenés que abrir el archivo de los resultados, el que dice archivo de análisis o algo así. ajá, aquí lo tengo. Pero, digamos, tuve que volver a copiar los datos. Entonces aquí vuelvo a insertar el botón. Y los está copiando aquí. Sí, te los está copiando mal. Ok, hacerle un seguimiento para ver por qué te los está copiando ahí. ¿En qué momento Ok. en el que no te está pasando al otro archivo? Ok, Dale sí, voy a... seguimiento y me decís si no lo encontrás. Ok, gracias. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna cosa que no le salió? Profe, ¿puede poner nada más un momento cómo fue que ordenó la tabla dinámica? Ajá. No está compartiendo por cualquier cosa. Ay, sí es cierto. Sorry. Listo. Gracias. Chicos, ¿necesitan que les dé tiempo para que sigan revisando?
o empezamos con la práctica que sigue. ¿Ah? Ok, voy a ir abriendo entonces lo que sigue. Aquí vamos a ver un poquito, ¿verdad? Todo lo que hemos hablado desde ofimáticas de validación, ¿verdad? Un poquito más enfocados en ese tipo de validaciones para recordar cómo deberíamos hacerlas. Entonces, bueno, la importancia de validar los datos, algunas validaciones que vamos a hacer desde Excel. Recuerden que ya cuando estamos construyendo soluciones con Excel, lo que puede hacerse sin macros, se hace sin macros, eso no es ningún problema. La idea aquí es que aprendan a hacer esa mezcla entre ambas cosas y que entonces, al final de cuentas, la aplicación sea lo más robusta posible, utilizando todo lo que trae Excel y solo creando las cosas es necesario crear. Después, bueno, validaciones con macros y algunas consideraciones generales. ¿Okay? Entonces, primero, bueno, ahí con la validación lo que procuramos es verificar que los datos que nos están dando los usuarios son correctos, correctos a partir de ciertos criterios que tienen que ser establecidos por el dueño de la aplicación, del proceso o algo así. De manera tal que esos datos pueden ser procesados correctamente para obtener resultados que también me van a dar información concreta, íntegra, concisa, correcta y oportuna. A final de cuentas, recuerden, si tenemos datos de entrada incorrectos, no vamos a poder tener datos de salida correctos. Entonces, la ausencia de validaciones hace, bueno, que se generen errores en la ejecución, ¿verdad? Cuando no hacemos validaciones, por ejemplo, si yo necesito una fecha y a partir de esa fecha calculo, no sé, el periodo de vigencia o algo así, pues entonces hago una operación, ¿verdad? Yo sumo días o lo que sea. Si el valor que me incluyeron no era de tipo fecha, pues entonces en el momento en el que sume esos días voy a generar un error. Igual, si necesito un valor numérico para calcular impuestos y demás, y lo que recibo es un texto, pues entonces donde haga la multiplicación, si no hice la validación, me va a generar errores de la ejecución. Y es muy feo que eso suceda porque pues el usuario se queda con el código fuente ahí, ¿verdad? Escrito y se enredan y pues entonces le pierden confianza a la herramienta. Otra cosa es, pues, si no tenemos las validaciones, como les dije, los resultados pueden ser equivocados. Hay veces que nosotros podemos identificar errores que son muy evidentes. Digamos, ahora que le puse el espacio donde decía licenciada Montero y contabilidad pública, donde yo vi que no estaban esas categorías, dije, eso está mal, porque yo sé que sí hay valores para esas categorías. Entonces, digamos que para mí era evidente, pero tal vez para ustedes no, porque ustedes no habían hecho, no sabían exactamente si tenían que aparecer o no aparecer ese tipo de registros. Entonces, eso me puede generar problema. Como les dije, si esto se hubiera ido para el supervisor con la tabla dinámica y demás, sin esos valores, tal vez el supervisor se dé cuenta, o el jefe o el gerente, tal vez no se dé cuenta de que no están incluidos, los van a poner como otros tantos y eventualmente se toman decisiones con datos, en este caso, incompletos. Y pues entonces la toma de decisiones queda, y se basa en resultados incorrectos, puede ser la decisión incorrecta por no tener toda la información en el momento en el que se ocupa. Entonces, desde ahí vean que se pueden derivar muchísimos problemas si no hago las validaciones correctas. Entonces, pues, de ahí la importancia de que lo veamos, de que lo hagamos correctamente. Hay dos tipos de validación, ¿verdad? Que son características, que son los campos que son obligatorios, que es cuando nosotros decimos, bueno, si el campo está vacío, hay que mandarle un mensaje al usuario, debe poner la fecha, debe poner el monto, debe poner tal cosa y tal otra. Y la otra es por el tipo de datos. Como les digo, si tenemos un formulario, tenemos un cuadro de texto, yo necesito que a mí me pongan una fecha,
Pues entonces la validación de que el campo sea obligatorio solo se fija si está vacío o no está vacío. Y ahora que pueda ser transformada en una fecha es una validación aparte. Entonces, si el campo no está vacío, yo tengo que ver con las funciones de comprobación si ese valor que me escribieron puede ser convertido en una fecha. En este caso sería usar la función isDate con el valor que escribió el usuario. Entonces vean que puede haber diferentes pasos. ¿Qué tan detallado quiero yo cada uno de esos? Depende de qué tan importante es verificar que el dato tenga el tipo correcto. Entonces, desde Excel, no sé si se acuerdan, voy a dejarles este videito, ahí está, ¿verdad? Yo selecciono cuáles son las columnas, perdón, las celdas, me voy a la pestaña de datos, ahí le doy la parte de validación de datos, donde yo puedo escoger cualquier valor, bueno, es el valor por defecto, es lo que permite escribir absolutamente lo que sea. O eventualmente yo puedo poner si es una lista de valores, si son números, si son fechas, si son horas, si es una longitud de texto específica y demás. Entonces yo ahí en este caso vean que está poniendo una lista de valores y yo escribo ahí cuáles son los posibles valores. Puedo escogerlos, ya sea porque los tengo en otra parte de la hoja de Excel o puedo escribirlos ahí uno por uno, haciendo la división de cada posible valor con el mismo símbolo con el que yo hago la división de parámetros dependiendo de la configuración de la compu. Y ya con eso, pues ahí tenía los mensajes de error en caso de que yo escriba un valor que no sea de los que yo puse ahí. O puedo poner también los mensajes de entrada, que es aquel cuadrito que se pone como una descripción, que cada vez que yo pongo el cursor sobre una celda que está validada, con validación de datos, perdón, pues entonces me despliega ese mensaje. Esas son las dos formas que puedo hacerlo desde Excel. Con macros, pues entonces uso funciones de comprobación, ¿verdad? Como esta, isEmpty, me verifica si hay una, en este caso, si esta celda está vacía. En el caso de los cuadros de texto no me funciona isEmpty, sino que tengo que compararlo con un VNullString, porque no es lo mismo un cuadro de texto con un texto nulo, ¿verdad? A que esté vacío. El cuadro de texto siempre tiene un texto nulo de inicio. Entonces no me sirve la función isEmpty para los cuadros de texto. Entonces vean que en celdas sí lo puedo hacer con isEmpty, en cuadros de texto utilizo VNullString. Y esta pues, sería básicamente el mismo tipo de validación. Por tipos de datos, entonces utilizo esta, ¿verdad? IsNumeric, si quiero ver si es un número, isDate, si es una fecha, y ahí teníamos varias, ¿verdad? IsDate, IsNumeric, isBoolean, me parece que es otro. Ahorita se las enseño, por ahí estaba la tabla, no sé si está en la plataforma, si no se las comparto ahora. Pueden ser rangos permitidos, ¿verdad? Donde yo digo yo conozco todos los posibles rangos. Entonces yo tengo que decir cuáles son los que se pueden permitir. Porque no es lo mismo decir permito números enteros a que tiene que ser un número entero entre 0 y 10, por ejemplo. Y entonces eso ya tiene una restricción adicional por el tipo de procesamiento que yo vaya a hacer. Entonces, al existir esa restricción de valores, yo tengo que validarlo desde la programación. Aquí en este caso podría ser un if, ¿verdad? Yo estoy utilizando un case para que se acostumbren también a usar el case, ¿verdad? Entonces yo tengo diferentes grupos. En este caso, bueno, se validan los grupos de rangos para verificar el valor. En este caso dice que es la frecuencia cardíaca infantil, ¿verdad? Y tenemos como parámetro la edad y la frecuencia, ¿verdad? Y lo que me va a devolver es si es normal o es anormal. Entonces, si la edad es lo que estoy comparando, que es eso que tiene como parámetro, es menor a 1, entonces digamos que la recomendación o lo que vamos a mandar como resultado de la función es ver la tabla de infantes. Si la edad es menor a 2, obviamente ya no es menor a 1 porque no entró en este rango, pues entonces tengo que ver si la frecuencia es menor a 100 o mayor a 120, es anormal. Si no, pues es normal. Si la edad es menor a 6, obviamente ya no es menor a 2 porque hubiera entrado en uno de estos. Entonces,
Aquí vean que es donde yo estoy validando los rangos. Si la frecuencia es menor a 80 o mayor a 120, es anormal. Que esto es lo mismo que si yo dijera, si la frecuencia es mayor o igual a 80 y menor a 120, sería normal. Puedo ponerlo en el orden que quiera. Lo que quiero es que vean, ¿verdad? Que estas son formas donde yo puedo, entonces, segmentar los valores posibles para parámetros, para valores que me está dando el usuario, para a partir de esos valores hacer las comparaciones, las validaciones y verificar cuál es el resultado correcto o si eventualmente necesito decirle al usuario que me haga algún cambio en los datos que está ingresando. Eventualmente, y esta es otra cosa que es nueva, que es lo que vamos a ver, yo puedo fijarme si hay algún error en la ejecución que se sale de mis manos. Por ejemplo, cuando yo voy a abrir un archivo, yo necesito, como lo hicimos ahora, saber exactamente dónde está el archivo. En el caso de la práctica que acabamos de terminar, yo les dije, bueno, vamos a poner el archivo de resultados en la misma carpeta donde tenemos el archivo de nosotros. Entonces, cuando yo le digo que abra el archivo, yo estoy asumiendo que está en esa misma carpeta. Si el archivo no está ahí, a como lo hicimos, no se le está solicitando al usuario que diga en cuál carpeta está el archivo. Eso me puede generar un error. Entonces, todo lo demás va a estar bien, pero si ustedes cambian ese archivo de resultados de la carpeta donde está ahora, va a generar un error. Como es algo que dependo de cómo el usuario lo esté trabajando, se sale completamente de lo que es la programación. Yo puedo programar qué va a suceder en mi macro en caso de que suceda cualquier error. Y entonces para eso yo utilizo estas cláusulas onError. ¿Ok? En este caso hay dos modalidades, ¿verdad? Está GoTo y está el Resume Next. Cuando dice Resume Next, significa que aunque haya un error, continúe con la programación como está aquí. Eso implica que yo, mediante esta programación, estoy controlando el error. En este caso yo le digo, bueno, la cláusula onError, perdón, va antes de la instrucción donde podría generarse el error. Entonces aquí yo estoy diciendo, bueno, onError, continúe con la ejecución. Trato de abrir el archivo. Si el archivo me genera un error, entonces eso es lo que, porque no existe el archivo, no lo encontré, entonces vean que aquí yo estoy haciendo el control de ese error. Si archivo es nada, entonces le pone un mensaje al usuario y ahí se hace alguna otra cosa. Ya yo estoy controlando el archivo porque tengo esta revisión aquí. No vaya a ser que yo no hago esta revisión y yo asumo que el archivo está y empiezo a trabajar sobre un archivo que no existe. Entonces, como les digo, en este caso el Resume Next me dice continúe porque yo estas instrucciones que tengo aquí son para controlar ese error y no se va a ejecutar nada con un archivo si yo ya me di cuenta de que no existe. ¿Okay? Esa es una forma. Otra forma, otra forma es como les decía, cuando yo digo onError GoTo, que ese lo vamos a ver después. Y entonces yo más bien lo que hago es que digo, bueno, en el caso de un error, váyase y pongo una etiqueta. Y las etiquetas son como un nombre a una parte del código, que yo la podría poner, por ejemplo, aquí. Entonces aquí me dice, onError GoTo, digamos, etiqueta de error. Y entonces, cuando abre el archivo, si aquí sucede un error, en vez de continuar, con estas instrucciones, se viene a la etiqueta que yo le dije y ejecuta las instrucciones que hay en esa posición. Esas son las dos formas de usar el onError. Consideraciones generales, bueno, cuando van a validar datos, hay que pensar todas las posibilidades. Entonces, los más generales, ¿verdad? Son estos. Si es un número de teléfono, por ejemplo, que aquí haya un texto. Yo podría programar, ¿verdad? Algunas cosas para que no me deje escribir valores que no sean numéricos. Pero digamos, eso es lo que tengo que considerar. Si lo voy a hacer así, si voy a esperar a que termine de escribir todo el valor para usar el isNumeric y demás. Ya eso son decisiones de diseño. Puedo verlos por el formato, por ejemplo, vean la fecha del evento, que me escriban algo así. Ya esto, 12/04/2017, sí podría ser un valor de fecha. El asunto es que me pusieron aquí una coma. Yo necesitaría que me pongan el slash para que tenga cara, ¿verdad?, de que es una fecha
Y pues ahí nuevamente tengo que considerar que eso es una posibilidad. Desconocimiento de rangos válidos, por ejemplo. Si yo digo, ¿cuántos queques quiere? 2,5 queques, no, o sea, se venden. Pueden ser 2 queques grandes y uno pequeño. Digamos que no está entre las opciones de lo que se ve en este formulario, pero yo no puedo comprar 2,5 queques, ¿cierto? Bueno, ordenarlos, en realidad sí se podría, pero bueno, digamos que eso es algo que es complicado. Yo voy a mandar a hacer un queque, no voy a mandar a hacer medio queque. ¿Okay? Después, datos que puedan generar errores en la ejecución. Típicamente, ¿verdad? Hay algunas cosas donde yo necesito verificar mediante un cálculo, alguna operación matemática, algún valor. Entonces ahí para generar ese valor tengo que hacer esas operaciones y ya sabemos que este es un caso típico, ¿verdad? La división por cero no existe, ¿verdad? Es un valor matemático que no existe, no tiene sentido. Entonces, si yo trato de hacer una división por cero en programación, me va a generar este error. Entonces, yo debería ver, aquí en este caso, vean que me dice, ahí está el sabor del queque, costos fijos por unidad son 5,000, costos variables por queque son 3,000. Si no produje ninguna unidad, obviamente esto yo lo tengo que dividir por este valor. Y aquí es donde me va a generar esta división por cero. Entonces, en la programación, para verificar que esto no suceda, yo tendría que, antes de hacer la división, verificar que las unidades producidas no tengan el valor de 0. Tiene que ser, bueno, en este caso debería ser mayor a 0, ¿verdad? Porque tampoco debería ser un número negativo. Entonces, así como tal, yo tendría que poner esa validación, enviarle un mensaje al usuario para que vea que no se puede calcular ese costo real unitario porque no tengo la cantidad de unidades. Otro elemento que es importante considerar, ¿qué tipo de comunicaciones o mensajes le voy yo a dar al usuario? ¿Ok? Entonces, yo puedo hacerlos muy genéricos, ¿verdad? O puedo hacerlos muy detallados. Eso depende de qué tanta guía requiere el usuario para trabajar con el formulario. Entonces, ahí también tengo que visualizar qué tipo de gente va a estar trabajando con este formulario. La idea es que sean lo suficientemente precisas para que el usuario sepa exactamente qué es lo que tiene que ir a corregir de los datos que ingresó. Cuando yo tengo un formulario donde hay, no sé, 15 cuadros de texto con información diferente, más 4 cuadros combinados, y tengo así valores de ese estilo, pues entonces que yo ponga error en un tipo de dato, el usuario es como, bueno, ¿en cuál? Ir a revisar todos es muy difícil, pierde mucho tiempo y entonces a la gente ya no le gusta trabajar con ese tipo de aplicaciones. Por eso es que tal vez es mejor, ¿verdad? Decir, debe indicar el nombre de la pizza, debe indicar los ingredientes de la pizza para que el usuario sepa exactamente a cuál campo tiene que ir a corregir. Ahora igual, si son 2 cuadros de texto nada más, tal vez no es tan necesario porque o es uno o es el otro. Pero por eso digo, tienen que considerar el diseño del formulario tal como lo tienen. Si tienen control de multipáginas, por ejemplo, en cuál de todas las páginas está el valor que tiene que corregir el usuario. Entonces hay que guiarlo para que sepa exactamente a dónde ir y que el uso sea lo más eficiente posible. Que sean oportunas, que se hagan en el momento correcto, ¿verdad? Todos esos avisos. Yo he visto, digamos, aplicaciones donde hay un montón de datos, cuadros de texto y demás. En el momento en el que yo digo registrar la transacción, después de, imagínense ese formulario todo lleno, como les dije, como 12 cuadros de texto, 4 cuadros combinados, varios botones de opción. Y así que el usuario llenó todo, le dice registrar y le pone no incluyó una fecha válida y le limpia todos los cuadros de texto y toda la información y tiene que volver a empezar a escribir todo. Pues entonces no tiene sentido. Para efecto del usuario eso no es una interfaz amigable. Entonces, que sean oportunas es que antes de limpiar todo, antes de registrar o cuando está terminando de escribir un valor, que ahí se le ponga el mensaje al usuario, ¿verdad? Y que no sea que tiene que volver a empezar de cero porque se le olvidó poner un valor o porque uno de los valores los puso mal. Debe mostrarse, bueno, donde se puede corregir el error, como les dije, que sean concisas, no pongan demasiado texto. Debe poner
Usted tiene que considerar que el tipo de fecha válido para el campo de la orden de la fecha tiene que ser una fecha válida, que no sea un día feriado. Si ustedes ponen todo ese texto, nadie lo va a leer. La gente va a decir, me puso algo y no supieron qué era porque nadie va a leer un texto tan largo. Entonces, por eso tiene que ser muy conciso, lo más corto posible, sin que por eso se pierda la precisión del mensaje. Las instrucciones, bueno, de preferencia, ¿verdad? Asociadas con validación de datos son las estructuras condicionales, ¿verdad? Básicamente usamos el if, ¿verdad? En cualquiera de las modalidades con el if solo, el if con el if con el else if y con el else. Esos son, ¿verdad? Básicamente. O la estructura select case, que también me permite validar los valores de una variable, de un dato específico, para poder mandar esos mensajes al usuario. Y pues me sirven porque acuérdense que en estas condicionales la programación, el ciclo de ejecución solo va a entrar en una de las condiciones dependiendo de los valores. Entonces yo por ahí puedo controlar el flujo de trabajo que va a seguir la macro. Después dice, procesamiento de la información solo debe efectuarse cuando se ha comprobado que todos los datos son válidos. Recuerden que se los he dicho a varios, ¿verdad? Algunas veces. Si yo tengo toda una estructura condicional donde yo me fijo en todos los posibles casos de error y se marcan bien los mensajes de error para el usuario y demás, pero yo cierro la estructura condicional, le pongo el endif, digamos, y después de eso hago el procesamiento, ¿qué es lo que sucede? Que se detecta lo que está faltando, pero aún así se hace el procesamiento. Entonces, la validación solo sirve para dar un mensaje al usuario, igual se van a generar los errores. Entonces, por eso es que es tan importante garantizar que solo se efectúa el procesamiento si todos los datos fueron validados antes. Y esto sería básicamente este tema. ¿Preguntas? No, ok. Entonces vamos con la práctica. Vamos a empezar la práctica que sigue. Que es esta, la número 6 de validación de datos. Aquí está. Para esta tenemos un montón de datos. Ok. Ven que entonces vamos a tener estas, ¿verdad? Este archivo que se llama embutidos y quesos. Tenemos este, ¿verdad? De acá, que se llama El Camino, este se llama La Esperanza, este se llama Don Máximo, este se llama Doña Ceci y este se llama La Orquídea. Vamos a ver un poquito los objetivos para que vean qué es lo que vamos a trabajar, ¿verdad? Vamos a validar datos, bueno, eso sí, como siempre, vamos a generar rutinas de programación también. Vamos a utilizar las cláusulas onError. Y también vamos a utilizar este método getOpenFileName. Con el getOpenFileName tratamos de cubrir esto que les dije ahora, ¿verdad? De que yo puedo decirle al usuario, escoja en cuál directorio está el archivo con el que queremos trabajar. Entonces el usuario se me despliega la ventana, ahí me da toda la ubicación y ya después yo abro el archivo en la ubicación en la que está. Tiene la ventaja de que como el usuario lo escoge de una carpeta, directamente puede navegar por todas las carpetas del disco duro y de todos los discos que tenga asociados con la computadora, pues entonces ya sabemos que el archivo va a existir porque lo está escogiendo. Que el archivo puede generar error, sí, también, eso puede suceder, pero tenemos la ventaja de que ya lo escogió de algún lado, las validaciones van a ser válidas siempre, pero no obligamos al usuario a tenerlo en una carpeta específica. ¿Okay? Eso es lo que vamos a trabajar aquí. Y esto que les dije antes del onError, ¿verdad? Con las dos formas de trabajo. El resume next, que es continúe con las instrucciones tal y como están escritas, o onError go to, que es cuando brincamos de la instrucción donde se genera el error a una etiqueta específica con un conjunto de instrucciones a partir del error generado. Antes de continuar, chicos, ¿cómo les fue con la práctica que estábamos terminando? ¿Todo bien? Bien, profe. Valeria, creo que era Valeria, ¿verdad? La que tenía un errorcillo. ¿Lo encontraste?
Sí, Profe, profe, de hecho lo acabo de solucionar. Ok, perfecto, genial. a mí me pasó lo mismo que a Valeria, pero fue porque he escrito mal unas partes ahí, entonces ya lo corregí. Y de hecho era súper simple, fue que no puse el slash invertido, digamos, usé el slash normal, entonces no estaba reconociendo el archivo. Ah, Exactamente, eso me pasó. ok, ok, bueno, genial, perfecto. Pero ve que sirve esta parte de depuración de errores. O sea, yo con mucho gusto les ayudo, pero necesito que ustedes lo vayan haciendo para que ustedes digan eso, ah, bueno, era tal cosa y tal otra. Por un lado, ya les queda para después. Por otro lado, se acostumbran a identificar el error, ¿verdad? Que es algo clave para, si están haciendo una tarea en el examen o lo que sea, se les sale un error y ustedes digan, a mí el error es este, ah, bueno, ya lo modifican y siguen. ¿Ok? Genial. Ok, entonces vamos a leer acá. Dice, los dueños de 5 pulperías y abastecedores de la zona noreste de la capital han decidido aliarse conformando la Cooperativa de Detallistas del Irazú, con el fin de mejorar sus ganancias al unificar esfuerzos y lograr mejores alianzas con proveedores. Con este objetivo deben analizar para cada uno de los locales y las categorías de productos las ventas que realizaron durante el año 2019, procurando identificar quiénes son sus proveedores clave para, con datos reales, tener la posibilidad de negociar los precios de los productos, mejorar las políticas de inventario en cada local y diseñar rutas de distribución favorables a ambas partes en cuanto a tiempos y costos de entrega. Obviamente, digamos, estas 3 cosas no es que las vamos a hacer nosotros, pero hay que pensar que ese es el objetivo que tiene la gente para procesar, para que nosotros le demos la información. En este momento se está haciendo la recopilación de la información relacionada con los embutidos y los quesos, por lo que los administradores de cada local han enviado los documentos que contienen los detalles de las ventas correspondientes efectuadas en los 2 últimos periodos del año 2019. El periodo 3 corresponde a los meses de julio, agosto y septiembre, el periodo 4 a los meses de octubre, noviembre y diciembre. Se le ha solicitado a usted que consolide esta información en el archivo Ventas 2019 Embutidos y Quesos XLSX, donde ya se encuentra la información de los periodos 1, que va de enero a marzo, y 2, de abril a junio, con el objetivo de determinar quiénes son los proveedores anuales clave de esta categoría de productos para poder comenzar las negociaciones con ellos lo antes posible. Para determinar quiénes son los proveedores clave, después de consolidar la información en el archivo, este que está acá, usted deberá generar subtotales que indiquen el monto total de las ventas por cada marca de productos. Los proveedores de las 3 marcas con más ventas serán considerados los proveedores clave. Debe considerarse que en algunas ocasiones los archivos que han enviado los administradores vienen con información incompleta, en cuyo caso deben señalarse las líneas de datos incompletas, resaltando el color de fondo en amarillo. Las líneas incompletas no se registran en el archivo de ventas anuales, en este. ¿Okay? Solo se informa al usuario mediante un mensaje en pantalla cuántas líneas incompletas fueron encontradas para que éste solicite la información y luego esta sea enviada para su inclusión en el archivo de ventas. Es decir, si yo llego y estoy revisando las líneas de un abastecedor, me doy cuenta que una línea está incompleta, esa la marco, ¿verdad? La cuento y al final de todo el procesamiento vamos a decir, el archivo del abastecedor tal tenía 5 líneas incompletas. Entonces ya yo sé que esas líneas no fueron incluidas, esas tengo que devolvérselas para que la persona del abastecedor me averigüe qué fue lo que pasó, me complete los datos y ya después me mandaría un archivo con solo esas 5 líneas que estaban incompletas. Esa es la idea. ¿Ok? Entonces yo solo las marco para que ellos las revisen, no las pongo en este archivo de ventas. Se considera que una línea está incompleta y estas son las condiciones. No se incluye el código del producto, la cantidad de unidades vendidas es 0 o el campo está vacío, pero el monto de las ventas es mayor a 0. Entonces, si no me dice cantidad de unidades o dice 0 y dice que el monto de las ventas fue 15,000 colones, pues ahí hay un error, ¿cierto? Si no vendí nada, pues entonces no debería haber nada en el monto de ventas. O al revés, ¿verdad? Que la cantidad de unidades es mayor a 0, dice, vendí 20 productos, pero el monto de las ventas es 0 o el campo está vacío. Entonces ahí hay inconsistencia en la información. ¿Okay?
Además, se le ha pedido que genere un archivo en que registre para cada archivo de datos de ventas el nombre del archivo, ¿verdad? El nombre del local al que pertenece, la fecha en que se realizó la consolidación y la cantidad de líneas incompletas encontradas. A partir de toda la información anterior, proceda a realizar lo siguiente. Establezca los requerimientos de información y analice la estructura de los datos fuente para determinar las diferencias existentes. Perdón. Especifique detalladamente qué resultados esperan obtener a partir de los datos fuente y establezca las actividades necesarias para obtener dichos resultados. Diseñe un algoritmo que resuelva la situación planteada, revíselo, genere las macros correspondientes en Visual Basic. Efectúe todas las validaciones de datos necesarias para evitar errores durante la ejecución o errores de procesamiento. Y genere los subtotales solicitados. ¿Okay? ¿Preguntas acá? Tal vez vamos a ver los datos para que vean un poquito más claro qué es. Este es el consolidador. ¿No? Esto es lo que me están mandando en este momento. Entonces, por acá, este archivo, vean que aquí es donde tengo lo del periodo 1, ¿verdad? Y está calculado. Es un archivo bastante largo. Y aquí tengo del periodo 2 del año 2019 con todas las ventas, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el nombre del local, el periodo, el código del producto, la descripción del producto, la marca, la cantidad de unidades vendidas y el monto en colores. ¿Okay? Esto es lo que tenemos por aquí. Listo. Este es el archivo base. Aquí es donde yo voy a ir a escribir con detalle, ¿verdad? Cada uno de las transacciones de los periodos 3 y 4, que son los que me están mandando los abastecedores. ¿Qué tenemos que ver aquí? Bueno, el nombre del local, ya les dije, ¿verdad? El periodo, ahí está, se calcula, se escribe, ¿verdad? Con base en la fecha o si viene ya el periodo, ahora vamos a verlo. El código del producto, ojo acá. Esto no es un valor, sino que es una función donde yo voy a aplicar el buscar V, ¿verdad? A esta matriz que se llama productos. Entonces, acuérdense que siempre que tengo algo así, significa que está determinada. ¿Dónde está productos? Está acá. En esta hoja de productos, donde yo tengo el código, a partir del código, busco esta descripción y aquí tengo la marca. Entonces, aquí uso el buscar V y así lo voy a tener que dejar. ¿Ok? Yo no voy a ir a leer, a buscar para escribir el dato, sino que voy a mantenerlo con el mismo buscar V. Aquí tengo otro buscar V para la misma matriz, pero en este caso me va a desplegar la marca del producto, ¿verdad? Que es lo que tengo en la columna C. Las unidades vendidas sí vienen dadas por el archivo que me mandan de cada uno de los abastecedores o de los locales. Y el monto también viene dado por lo que me dan también en ese otro lado. ¿Okay? Entonces, este es, voy a copiarlo en la carpeta que tengo de trabajo con ustedes para no afectarlos, porque a veces me ha pasado que le caigo encima a la plantilla base. Entonces voy a copiarlo aquí, aquí, trabajo en clase. Es este. Ahí lo voy a dejar. ¿Ok? Ese es el de acá. Voy a cerrar la otra práctica, que ya la terminaron todos, la número 5. Además, tengo estos que también los voy a copiar allá para no caerles encima. Entonces aquí los tengo. Vamos a abrir uno de estos para que lo vean, que no sé si a este ya le había caído encima que estaba marcado algo. Este es el formato de los archivos
que están mandando de cada uno de los locales. Aquí me dice, bueno, fila 1 local, en la columna del nombre del local por periodo máximo. Periodos 2019, 3 o 4. Productos solo embutidos y quesos. Entonces, eso es lo que me mandan. A partir de la columna, de la fila 6, vienen los datos de cuál periodo es. En este caso sería el 3 o el 4, ¿verdad? El código del producto, la cantidad de unidades y el monto de ventas. Entonces, dijimos, una de las cosas que tengo que revisar, eso es para que vean el ejemplo, ¿verdad? Es si es incompleto. Si es incompleto significaba que falta el código del producto, ¿verdad? Entonces ahí, vean que esto, como son archivos tan largos, cuesta mucho, ¿verdad? Ponerse a revisar y garantizar que uno los va a arreglar a mano. Digamos, aquí hay uno, ahí lo vimos, pero eventualmente se podrían pasar porque vean que el archivo tiene 680 filas, en realidad tampoco es tan largo, ¿verdad? Si estamos hablando de archivos donde tienen 50,000 filas, ahí sí sería muy difícil que nos demos cuenta de cuál está vacía. Pero bueno, digamos aquí, este sería un ejemplo de un valor que está incompleto. Entonces, esta fila, al estar incompleta, no debería ser incluida en el archivo final, en el consolidado. Ese es uno de los casos. Otro caso, por ejemplo, este que está acá, ¿ven? Que aquí me dice que hubo 9 unidades vendidas y el monto es 0. Eso no es posible, ¿verdad? Entonces ese es de los que hay que mandar a decir, mire, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Verdad? Porque hay 9 unidades y está en 0, para que la persona averigüe y diga, ah, no, es que aquí era 0, no se vendió ninguna, o no, el monto era tal. Eso sería un caso. Por ejemplo, esto que está aquí no es incorrecto. Está el código, ponen 0 unidades vendidas y el monto es 0. Llama la atención que se ponga, sí, llama la atención, pero digamos que no hay inconsistencia. Porque 0 unidades, 0 colones. Entonces, al no haber inconsistencia, puede quedarse ahí. ¿Ok? Pero básicamente eso sería lo que tendríamos que ver. Si abrimos algún otro, ¿verdad? Digamos, ese es el de Don Máximo. Aquí viene el de Doña Ceci. Vean que viene exactamente con el mismo formato. La misma ubicación para el nombre del local, ¿verdad? La misma ubicación de los datos. En la columna A el periodo, en la B el producto, en la C las unidades y en la D el monto de las ventas. Y así para todos estos archivos. ¿Ok? Entonces por ahí ya tenemos esa primera parte, ¿verdad? Vean que los archivos solo tienen una única hoja. Entonces sabemos que se puede abrir el archivo y que esa es la forma en la que vamos a leerlos. Eso es como para que vayan viendo. Como les decía, el archivo consolidado. El archivo consolidado es este. Aquí es donde deberíamos ir a escribir. ¿Qué es lo que tenemos que escribir? El local, el periodo, el código de producto, las fórmulas, ¿verdad? Buscar V para calcular eso, las unidades vendidas y el monto total. Eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces vamos resolviendo los ejercicios. Acá ponemos práctica 6. En este caso es la 6. Y vamos con el ejercicio número 1, ¿verdad? De lo que nos están pidiendo. Que es requerimientos de información. Y analice la estructura de los datos fuente para determinar las diferencias existentes. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a hacer algo parecido a esto. Es una tablita nada más. Entonces voy a insertar esta tabla. Ustedes lo ponen como ustedes quieran, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a empezar. ¿Qué es lo que yo necesito entonces, verdad? Voy a poner dato, requerimiento de información. Pongamos requerimiento de información, ¿verdad? Y me dice la estructura de datos fuente para tener las diferencias. Origen. Dato de origen.
Es más, aquí voy a hacer una tercera. Dato de origen. Y aquí vamos a poner el tipo de datos, ¿verdad? Con la estructura, para ver lo de la estructura de los datos, ¿verdad? Más o menos como así. Entonces, vamos a ver. Vamos a escribir acá, ¿cierto? Entonces yo necesito la información del local. Es el primer dato que ocupo. Ocupo la información del periodo de la transacción. Ocupo el código del producto. Ocupo el nombre del producto. La marca del producto. Las unidades vendidas. Y el monto total, ¿verdad? Esa es como la parte inicial. Esto es para el archivo consolidado, ¿verdad? Digamos que voy a hacer algo así para que quede marcada una leve diferencia por acá. Porque vamos a ver ahora otro resultado. Entonces, el nombre del local viene dado, dijimos, cuando yo abro el archivo, viene dado en la celda B1. ¿Ok? Entonces siempre lo voy a tener ahí. No lo voy a tener por transacción, pero yo sé que todas estas acciones son de este local. Entonces está en la celda B1, perdón, aquí, celda del archivo. ¿Ok? ¿Qué tipo de datos es? Es un tipo de texto que no necesita transformación. ¿Cierto? Porque si nosotros vemos aquí, viene tal cual, ¿verdad? Este nombre que está aquí, pulperiado máximo, aquí si venimos y lo buscamos, aquí está, pulperiado máximo. Entonces no requiere ningún tipo de transformación, así tal cual lo vamos a dejar. Vean que esto es muy importante hacerlo porque nos da claridad después a la hora de hacer el algoritmo y de codificar cómo vamos a obtener cada uno de los datos. Segundo dato. Dijimos el periodo de la transacción. Entonces, el periodo de la transacción, ¿dónde viene dado? Viene aquí, ¿verdad? En la columna A para cada una de estas filas. Entonces, aquí ponemos columna A del archivo del local. El archivo, aquí solo me da un número. Yo sé que es del año 2019 porque aquí me están diciendo que es 2019 en todos, ¿verdad? Periodo 3 o periodo 4. Cualquiera de los dos periodos. Pero lo único que me viene dando es eso otro. Entonces, lo que yo voy a escribir es esto. Al tener el guión, necesito que sea de tipo string, ¿verdad? Digamos, la variable es un texto. Aquí el formato es general, ¿verdad? Pero acuérdense que general permite cualquier cosa. En términos generales, valga la redundancia, es un string que yo tengo que construir. Entonces, es un texto. Debe ser construido base el año 2019 guión 0 de una vez. Oh, ese no tenía, perdón. Sí, 01, 02, 03, ajá. Más el mes. Bueno, más el periodo que viene dado. Más lo que hay en la columna. Más bien, para no confundir con este periodo. ¿Ok? Entonces, ese lo tengo que construir de esa forma. El código del producto. Ok.
el código de producto, que es lo que voy a escribir aquí. ¿Dónde viene? Aquí en la columna B. Es un valor numérico ahí. Entonces, de ahí lo agarro. Está en la columna B. De local. Es un valor numérico. No necesita ningún tipo de transformación, ¿verdad? Así tal cual lo voy a escribir. El nombre del producto. Ok. Está en la hoja. La hoja productos. ¿Verdad? Fue la que dijimos, esta hoja que se llama productos del archivo consolidado. Entonces, es una fórmula. ¿Verdad? Debe calcularse con base en el código del producto. Igual sucede con la marca. Está en la hoja productos. El archivo consolidado. También es una fórmula que debe calcularse con base en el código del producto. Vean que así, aquí vamos viendo ya varias cosillas diferentes, ¿verdad? De lo que hacíamos en ofimáticas. Unidades vendidas. Eso venía en la columna C del archivo del local, ¿verdad? Entonces aquí ponemos columna C del archivo del local. Y esa es un valor numérico. No necesita transformación. El monto total, si lo voy a escribir aquí, ojo, viene ya con un formato de moneda, ¿verdad? Tiene que ser escrito con un formato de moneda, ¿verdad? Lo mantengo ahí, ¿verdad? Cuando escribo ahí este valor, como aquí también viene con formato de moneda, perdón, no necesita tampoco ninguna transformación. Entonces aquí voy a poner, ¿verdad? Este está en la columna D del archivo de local, ¿verdad? También es numérico, no necesita transformación. ¿Okay? Eso es como la primera parte. Pero entonces, detallando, ¿verdad? Todo lo que nos estaban pidiendo en las instrucciones. Ojo que aquí me dice... Debe considerarse que en algunas ocasiones los archivos que envían los administradores vienen con información incompleta, en cuyo caso deben señalarse las líneas de datos incompletas resaltando el color de fondo en amarillo. Entonces, por un lado, si está algo incompleto, como esta que habíamos visto, ya no me acuerdo cuál era, digamos que es esta. Entonces, yo tengo que marcar esto en amarillo. Eso debería devolverse así al local, para que ellos hagan el análisis y ya sí es bastante claro, ¿verdad? Que dónde están los errores. Eso es una de las cosas. Eso en realidad es parte del procesamiento, no es parte de lo que yo necesito ahora para los requerimientos de información. Las líneas incompletas no se registran, solo se informa al usuario mediante mensaje en pantalla. ¿Cuántas líneas incompletas fueron encontradas para que se solicite la información? ¿Ok? Entonces, yo necesito aquí como parte de la información la cantidad de líneas incompletas. ¿De dónde viene ese dato? Del procesamiento. Tipo de datos, numérico. Se cuentan
filas incompletas. Por local, ¿verdad? Cada local. No es que voy a decir del total de todos, habían 100 líneas incompletas. No, no. Yo necesito decir, había 5 líneas incompletas de abastecedor del camino, 2 líneas incompletas de doña Ceci, 5 y así. Tiene que ser por local. Entonces, eso es uno de los datos que también tengo que calcular. Aquí me dice, bueno, nuevamente las condiciones, ¿verdad? Me dice, se le ha pedido que genere un archivo en que registre para cada archivo de datos de ventas, es decir, cada uno de los locales, el nombre del archivo. Entonces, yo necesito ver el nombre del archivo que leí. ¿Okay? Entonces, el nombre del archivo leído. Dato de origen, ¿quién me lo da? Me lo da el usuario. Y el tipo de datos, pues es un texto, ¿verdad? Es un texto que tengo que recuperar, ¿verdad? De la información que me da el usuario. El nombre del local al que pertenece, este nombre del local, ya aquí viene dado, ¿verdad? Lo tengo aquí. Entonces no tengo que calcularlo de otro lugar porque donde yo abro el archivo ya sé el nombre del local. No me importa cuál es el nombre que tiene el archivo, ¿verdad? Eso es irrelevante para decir el nombre local porque ya viene adentro. La fecha en que se realizó la consolidación. Entonces, fecha de consolidación. Dato de origen. Eso es la fecha del sistema. Si yo estoy haciendo la consolidación hoy, esa fecha va a ser hoy. Tipo date. Y por otro lado, y la cantidad de líneas incompletas, que es lo que ya tenía yo aquí. Esto de acá. ¿Ok? Entonces, vean que estos son todos los requerimientos de información de todo lo que me están dando. Y así, para cada caso, nosotros deberíamos siempre trabajar identificando todo esto para tener muy claro qué viene, de dónde viene y si necesito hacer algo para calcular el valor o si ya viene. Como dice aquí, este no necesita transformación, entonces lo copio tal cual. Pero en este caso, aquí sí son fórmulas que tengo que generar. Aquí es un valor numérico, no necesita transformación. Este es un valor que tengo que generar yo. Entonces ya yo voy viendo, ¿verdad? ¿Qué es todo lo que voy a hacer? Esto me ayuda también a ir después pensando cuando tenga el algoritmo, mira, por ahí voy a utilizar tal función que ya viene en Visual Basic o por ahí puedo utilizar tal otra cosa que tiene Visual Basic o eso tengo que hacerlo de cero, que no tengo ninguna función que me lo haga. Eso me ayuda también entonces a dimensionar el tamaño de la programación que yo tengo que hacer. ¿Alguna duda con este primer paso? Nada, todo queda claro. Vean que es ir a explorar muy detalladamente las instrucciones que nos están dando para que la solución sea completa. ¿Okay? Bueno, esa es la primera parte. Entonces, especifique detalladamente qué resultados se esperan obtener a partir de los datos fuente y establezca las actividades necesarias para obtener dichos resultados. Esas actividades necesarias es como un prealgoritmo. ¿Okay? Vamos a poner acá entonces ejercicio 2. Y aquí vamos a ver resultados. Además, vamos a hacerlo también en una tablita para poder ir viendo, ¿verdad?, qué tengo que hacer para cada caso. Esto lo vamos a numerar. Y a esto le vamos a poner. Ahí. Entonces, el primer resultado esperado, ¿cuál sería? No son 5, o sea, yo puse eso ahí, pero no se preocupen que son 5. ¿Cuál sería uno de los resultados esperados? A ver, chicos. De todo esto, ¿cuál sería uno de los resultados esperados? Vean que esto se relaciona mucho con la parte de proyectos, ¿verdad? ¿Cuáles serían los entregables?
Yo tengo todo eso. ¿Cuál es ¿cuáles son los entregables que tengo que dar para que me digan el proyecto funcionó? Chicos, Creo que pensaría, pero no sé si ya me estoy yendo muy al final, pero de la hoja ya actualizada, digamos, con el este archivo nuevo consolidado, no, claro, es archivo. uno. No importa, acuérdense que aquí, igual que en los proyectos, yo voy viendo qué son los entregables y después acomodo el orden. Pero a final de cuentas tengo que tener todo esto, ¿verdad? Entonces el archivo consolidado, claro que es uno de ellos. ¿Qué tengo que hacer entonces para tener el archivo consolidado? Sería pasar todos los datos de ese cuadro que pusimos arriba. Más o menos. Entonces yo puedo decir, vean que aquí no es el algoritmo detallado, pero ya me ayuda a ordenarme. Leer archivos con datos, ¿verdad? Validar cuáles transacciones están completas y escribirlas. ¿Cierto? ¿Qué más? Eso en términos muy generales, ¿verdad? ¿Qué otro entregable podría tener yo? Creo que con la parte de las líneas incompletas que decía que tenían que estar marcadas, como Ajá, y el archivo con esas líneas ya marcadas. exacto. Archivos de locales revisados, ¿verdad? Y entonces ahí yo digo, líneas incompletas revisadas y marcadas en color amarillo. En color. Ah, bueno, no, perdón, eso es el resultado. Aquí, ¿qué tendría que hacer? Leer las líneas, perdón, leer las líneas y marcar las incompletas ahí. Es lo que tengo que hacer. Las incompletas en color amarillo. Sería algo como así. Vean que esto es muy genérico, no es el algoritmo, pero ya me da idea qué hago con cada uno de ellos. Y ya eso me da los archivos actualizados. Ya ahí tengo marcado y lo que no está marcado en amarillo ya sé que se incluyó en el archivo consolidado. ¿Qué más? ¿Qué era esto? Ojo lo que tengo acá. Ay. Chicos, ¿alguno sabe cómo le quito esa manita para poner la flecha? El otro día se me cambió y no me di cuenta cómo y no he podido volver a poner la flecha para poder marcar. ¿Alguien sabe cómo puedo quitar esa manita? Profe, no aparece en la parte de inicio o de herramienta. Ah, bueno, no, esas son otras hojas. No, diga, a Es inicio no. No sé. Aquí me paso a esto. No lo veo. Pensé que debería ser aquí en ver, pero Para subrayar, profe, dice usted. lo que quiero hacer es poder marcar texto, digamos. Si quiero marcar este párrafo, pero con esto, con la mano lo que hace es que me lo baja. Y el otro día Profe, si estaba abre en las una opciones reunión, de no sé cómo lo comentar, cambié. ¿Perdón? si abre las opciones de comentar, creo que salen, tal vez salga a cambiar la mano por una flecha. No, bueno, en la esquina creo que están las opciones de comentar. Y le dan la esquina, o ahí arriba también salía. ¿En dónde? Es que, digamos, uno puede como activar como una barra extra de opciones para comentar. Bueno, en mi Adobe yo la activo, pero normalmente la activo en la esquina, en la barra de la esquina donde sale de abajo de inicio de sesión. El otro lado. Va.
Exacto, donde dice comentar, Aquí. dice utilizar ahora. Exacto, hacia abajo, allá abajo, toco, digamos, comentar, digamos, que es el símbolo de mensaje. Arriba, el de mensaje. Bueno, voy a ver si puedo marcar. Ah, Este, no. ahí abajo. Ok. Sí, estoy ahí, creo que usar una barra. No hay No, comentario. sale para escribir, Déjame no ver. sale para marcar. Resaltar texto. No, pero esos son como Es para que le va a escribir. salir para marcar, pero, ajá. Estos son para escribir, estos son para resaltar. No sé cuál será. Bueno, no importa, después lo reviso. Es que tengo ya varios días que estoy así. Bueno, ahí lo reviso en este lado, entonces, muchas gracias. Ahí lo reviso para ver dónde lo quito y a ver si me lo aprendo, porque el asunto es que no sé cómo lo cambié. Ok, bueno, ahora tengo el lápiz. Entonces, esto de acá, se le ha pedido que genere un archivo que registre los resultados, ¿verdad? Entonces necesito ese archivo para el registro de las consolidaciones. Ese es un tercer resultado. Registro de consolidaciones. ¿Qué tengo que hacer entonces? Leer archivos con datos y contar líneas incompletas. Y tengo que incluir en este archivo el resultado de la revisión de cada archivo de local. ¿Verdad? Entonces vean que aquí tengo, estoy trabajando con el archivo consolidado, estoy trabajando con el archivo de los locales, que es el que tengo que leer, ¿verdad? Tengo que actualizar este de consolidaciones y ¿qué más? Me falta un entregable. ¿Qué otra cosa ocupo? Profe, algo menciona de generar los subtotales. Exactamente. En el archivo consolidado, yo debería generar los subtotales. Entonces, aquí tengo este archivo consolidado, donde también tengo, podemos ponerlo como aparte, tal vez, para que no, subtotales, ¿verdad? Que es generar resultados en el archivo consolidado. Tal vez ponerlo así como por aparte, porque esto es lo que nos están pidiendo a final de cuentas, ¿verdad? Entonces, no necesariamente es en un lugar diferente, pero sí es algo que tenemos que hacer. Ya esta sí está de más. ¿Ok? Entonces, estas 4 cosas son las que tenemos que hacer. Esto no se nos puede olvidar, ¿verdad? A veces tendemos a que cuando hacemos la programación, dejamos todo en macros y se nos olvida que el resultado que nos estaban pidiendo era este. Entonces, piénsenlo así, ¿verdad? Sus jefes no van a querer ver las macros, ni les interesa. Quieren ver los subtotales, o quieren ver las tablas dinámicas, o quieren ver ese resultado específico. Recuerden que toda esta parte de las macros es para ayudarnos a nosotros a lograr obtener el resultado final. ¿Sí? Vamos a ver, entonces, tercero, me decía, aquí la pasé. Diseñe el algoritmo que resuelva la situación planteada, revíselo y genere las macros correspondientes. Ahí vamos a ver todas las validaciones. Ajá. Ahí, cuando usted toca como la pantalla le aparece una barrita abajo. Ajá. Ahí usted toca donde está como Esta flecha. ahí. Ajá. Ay, gracias. Es que fácil que era. Con gusto. Muchísimas gracias. Ok. He vuelto a la vida, dice. Porque es que a mí me gusta, y en reuniones y en todo, ¿verdad? Yo digo, miren, aquí tal cosa, y con la mano no puedo hacerlo. Entonces me dicen, ¿pero en dónde? Yo en el tercer párrafo, la segunda línea, y es más complicado. Muchísimas gracias. Ok, ahora tenemos que diseñar el algoritmo. Bueno, son las 8:40. Yo creo que mejor el algoritmo para hacerlo tranquilos, lo dejamos para de hoy en 8.
¿verdad? Para no correr que solo tenemos 5 minutos para hacer el algoritmo, porque no me gusta hacerlo así tan en carrera, sino que más bien de hoy en 8 tomamos de este punto, ¿verdad? Y aquí ya tenemos todo esto y entonces montamos el algoritmo lentamente y ya hacemos la parte de la programación, si les parece entonces, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, 9:10 o 9:15. ¿Se supone que es a las 9:15 que nos reunimos? Díganme ustedes. Está bien, Pero a profe. las 9:15 no está lo de... El quiz de comprobación de lectura. Ya, confirmo. Sí, está a las 9:15. ¿Ustedes pueden entrar en mediación? Ah, sí, ya está entrando. Es que hubo un problemilla el fin de semana que de repente no dejaba entrar, pero no sé si está acá. Solo déjenme verificar. Efectivamente está a las 9:15 la comprobación de lectura. Entonces, más bien, a las 9:15 yo me conecto y quedo acá, pero ustedes tienen tiempo hasta las 9:30 para hacer la comprobación de lectura. Entonces, propiamente la clase la empezamos a las 9:30. Yo me conecto, pero aquí por cualquier duda que tengan o algo así. Entonces, no es necesario que ustedes se conecten, sino hasta que termine la comprobación de lectura. El que quiera se conecta a las 9:15. Listo. Entonces, nos vemos dentro de un ratito. Chaito. Ok, profe. Gracias, profe. Perdón.